Ok, vamos a compartir. Ok. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Bueno, de entrada, pues tenemos que entender nosotros que cuando hablamos de miasma no hablamos de enfermedades, ¿sí? Y parece que hasta la fecha actual, la gran mayoría de homeópatas piensa que estamos hablando de enfermedades. Acuérdense que el enfoque de la medicina alopática es curar enfermedades. Para nosotros es el restablecimiento de la salud, no es curar enfermedades. Por lo tanto, tenemos que hacer una marcada diferenciación entre lo que es el miasma y lo que son las enfermedades. Ahorita voy a más o menos dar una introducción de lo que es el miasma y necesitamos también entender qué entendemos los homeópatas por enfermedades, porque cada terapéutica tiene un concepto diferente de la enfermedad y es donde nos confundimos. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, vamos a manejar cómo lo veía el doctor Hahnemann. Dice, cuando el doctor Hahnemann descubrió la homeopatía, pudo observar que había enfermedades muy difíciles de curar y que ésta se presentaba de manera callada o silenciosa en el individuo y al paso de los años se iban agravando hasta llevarlo al deceso. ¿Qué es lo que pasaba? Que él veía que curaba muchas enfermedades, pero a final de cuentas el paciente seguía decayendo. Y es lo que pasa cuando nos dicen, ah, fulanito es buen homeópata, tiene colononas de pacientes, ¿sí? Pues está haciendo lo mismo que la alopatía, está enfocándose a curar enfermedades, ¿sí? Y no a devolverle la salud al paciente. Dice, esta terapéutica se funda bajo los principios de la verdad que durante muchos años obtuvo pruebas, donde esté aquí esto, a ver si se quita. Pruebas de su excelencia, ya sea por su experimentación como en su práctica. ¿Sí? Cuando, de ahí que el maestro clasificó enfermedades como agudas, aquellas que se presentaban de una manera rápida y en el transcurso de un periodo relativamente corto, mientras que las enfermedades que se presentaban lentamente las llamó enfermedades crónicas. ¿Sí? Aquí es una diferencia entre el concepto agudas y crónicas, es un concepto homeopático que después retoma la alopatía, pero ellos llaman o enfermedad aguda la que se presenta así rápido y después de 3 semanas se hace continua y dicen, ah, se convirtió en crónica, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que entender entre agudas y crónicas en la homeopatía y agudas y crónicas en la alopatía. O sea, son diferentes en los conceptos. ¿Sí lo captan esa parte? Que no, en la alopatía, medicina científica o medicina alopática o farmacológica, si una enfermedad dura más de 3 semanas, 4 semanas, para ellos se convirtió en crónica. Para nosotros no. Vamos a ver, estas enfermedades crónicas en su libro, con el mismo nombre, las describió con 3 características diferentes, las cuales abordaremos a su debido tiempo y que las llamó SORA, psicosis y sífilis. ¿Sí? Aquí hay una confusión cuando se habla de miasmas. Lo correcto es hablar del miasma con 3 características o manifestaciones diferentes. Pero la gran mayoría de libros, a veces yo, a veces en lo que escribo yo también, le pongo el miasma de la psicosis, el miasma de la sífilis y el miasma de la psora, ¿sí? Pero hay que entender que miasma no estamos hablando de uno solo, ¿no? Con el transcurso del tiempo ha habido muchos intentos para describir lo que es el miasma, lo que ha provocado, Cierra, mi sí, amor, por favor. sí, Gracias, mi amor.
¿Me hablabas o no? ¿No preguntaban? Bueno. Con el transcurso del, bueno, lo que ha provocado confundirlo con el concepto de enfermedad. Asimismo, pareciera que en dicha clasificación del miasma existieran diversos miasmas, lo que ha llevado a confundir más aún, y hay quienes han aportado otros miasmas a los que clasificó Hahnemann, como lo son el tuberculinum y el cancerinum. Vamos a ver que no podemos andar inventando miasmas, porque ya hay homeópatas, hay libros de homeopatía que hasta nos hablan de 12 miasmas. Si seguimos así tratando de inventar miasmas, vamos a caer en, como el alópata, que ya hay miles de enfermedades y se enfocan precisamente en curar enfermedades. Y nosotros podemos caer en el ridículo error de estar queriendo curar miasmas, ¿sí? Y vamos a caer en lo mismo. Para hablar del miasma, erróneamente decimos miasmas en plural. Tenemos que empezar por el concepto enfermedad. Para esto para que no se confunda miasma con enfermedad. En la Edad Media se conocía como miasma al olor fétido, al humo o vapor que se desprendía de los cadáveres, se decía que aquella persona que respiraba esos vapores inmediatamente podía caer enfermo o se contagiaba, ¿sí? Cuando Hahnemann hizo uso de este concepto, él no se refería a lo mismo. Él decía que el miasma era el origen de las enfermedades y que éstas eran solo el resultado de la desarmonía de la fuerza vital, lo que él llamaba dinamismo. ¿Sí? Eh, ok, no me habla. Ok. Bueno, hay que entender que el maestro se refería también al hecho de que el ser humano ya tiene una predisposición a enfermarse y llamó a esto terreno mórbido, ¿sí? Esa predisposición, que quédenseles bien grabado, ese es el miasma, es esa predisposición que tenemos a enfermarnos. Él llamó miasma a esa predisposición con la cual todo ser humano ya nace. Actualmente pudiéramos decir que el miasma viene concebido en el código genético de cada ser humano, ¿sí? Ya sabemos que podemos heredar tanto lo psicológico como lo físico. Cuando decimos, el nieto abuelió, ¿sí? O nació con el mismo carácter de la abuela o del abuelo, o las mismas enfermedades, o si el abuelo era alcohólico, a lo mejor el hijo y el nieto pueden estar predispuestos ya a caer al alcoholismo, ¿sí? O si eran adictos a las drogas, ya vienen esa información en el código genético que lo predispone a que si el nieto toma alcohol o toma una droga, o ya está predispuesto a ser drogadicto, ¿sí? Porque imagínense, una mujer embarazada es drogadicta o adicta a las drogas, pues le está transmitiendo esa información al producto, al que al final de cuentas va a ser el bebé. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo captan? Pues, de entrada, no debemos confundir miasma con enfermedad. Ok. Entonces, voy a abrir otra presentación. ¿Dónde está? Ay, porque tenemos que entender cómo la homeopatía clasifica las enfermedades para poder entender la diferencia entre miasmas y enfermedades. Ok. Las enfermedades humanas, según la homeopatía, se dividen en dos clases, agudas y crónicas. Ya vimos que las enfermedades para la medicina alopática se clasifican de acuerdo al sistema, ¿no? Enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema nervioso y así, ¿no? Para nosotros nomás hay agudas y crónicas. Y las enfermedades agudas son manifestaciones o procesos mórbidos súbitos, rápidos de las alteraciones del principio vital desequilibrado. La duración de su evolución es variable, pero siempre pasajera, ¿sí? Clasificación de las enfermedades agudas. Pues bueno, en esta clasificación nosotros tenemos enfermedades individuales, como lo son los traumatismos, las indisposiciones, exacerbaciones de enfermedades crónicas. Traumatismos, pues son pues accidentes, ¿no? Cuestiones mecánicas. Indisposiciones, pues el hecho de comer algo que nos haga daño.
ya sea porque tenga una bacteria o un virus que nos afecta, o ya sea porque tenga toxinas o sustancias activas que se convierten en toxinas en el cuerpo. O exacerbaciones de enfermedades crónicas, pues ya estamos hablando de agudizaciones de una enfermedad crónica, como fue un pie diabético, ¿sí? Y luego tenemos enfermedades individuales y enfermedades colectivas, como lo son las enfermedades agudas esporádicas, epidémicas y las agudas propiamente dichas. Las enfermedades agudas pueden acompañarse de estados febriles. Los traumatismos, como lo son las afecciones al sistema musculoesquelético por un agente mecánico, ya sea una fractura, un esguince o una contusión, por indisposiciones, las cuales son consecuencias de agentes ambientales, meteorológicas, como lo son frío, calor, excesos de comida, bebida, intoxicaciones, emociones, preocupaciones, represión de deseos, impulsos diversos, ¿sí? Y de las exacerbaciones crónicas, pues son debidas generalmente a una explosión transitoria de la zona latente, ¿sí? El cual retorna a su inactividad siempre y cuando no haya sido demasiado violento y haya sido rápidamente curado. O sea, cuando nos llega un pacientito, pues obviamente llega por una enfermedad aguda, pero muchas veces cuando Hahnemann se dio cuenta que sí, lo curaba al pacientito de esa enfermedad aguda, pero volvía a recaer, lo volvía a curar con otro medicamento. Y luego al año o a los meses volvía a recaer y entonces ocupaba otro medicamento. Entonces se dio cuenta que había enfermedades crónicas y que esas eran agudizaciones de esa enfermedad crónica, ¿sí? Entonces hay que saber distinguir nosotros cuando nos llega primero el paciente a la consulta, ¿viene por una enfermedad aguda o viene por una enfermedad crónica? ¿Sí? Y luego vamos a ver si es por una enfermedad aguda, vamos a buscar si esa enfermedad aguda es una agudización de la crónica, a lo que se llama exacerbaciones de las enfermedades crónicas. O sea que no es una enfermedad crónica, es una agudización de una enfermedad crónica. Dice, las enfermedades agudas esporádicas, pues aquellas en las que solo un grupo pequeño de individuos están predispuestos a la influencia meteorológica, climática, telúrica o nocivas y manifiestan su acción patógena, es decir, y allá esporádicamente, ¿sí? Estamos hablando de que cada año el niño se enferma de gripa o algunos niños o alguien se enferma de alguna alergia, cosas así, ¿no? Que determinado tiempo el paciente se está enferme y enferme y enferme, con el cambio de clima, con el frío, con el calor o X. Y luego tenemos las enfermedades agudas epidémicas. Muchas personas son atacadas simultáneamente, actúan sobre masas compactas de individuos. Las guerras, las inundaciones, el hambre son causa de estas enfermedades. Oh, o un proceso mórbido idéntico que termina en la muerte o en la curación en un periodo corto de tiempo. O sea, el COVID, el dengue, todo eso es que también, que muchas personas se enferman casi al mismo tiempo, ¿no? Okay. Enfermedades agudas propiamente dichas, estas pueden depender de agentes infecciosos especiales, miasmas agudos, que son conocidos bajo un nombre tradicional y que infectan al hombre una sola vez en su vida, como lo es la varicela, el sarampión, la escarlatina, las paperas. Son agudas propiamente dichas, pues ya las conocemos. Bueno, ya volvemos a repetir casi lo mismo, que son manifestaciones o procesos mórbidos súbitos, rápidos de las alteraciones del principio vital desequilibrado. Acordémonos que el concepto enfermedad para la alopatía es el que viene en la OMS. Primero vamos a recordar el concepto salud de la OMS. El concepto salud habla de que es el estado equilibrado o el estado de bienestar físico, mental y social del individuo. Y cuando se habla de enfermedad, la alopatía lo maneja como si para que haya una enfermedad debe de haber una lesión.
Y si el médico no ve la lesión, pues no ve la enfermedad. Entonces, luego, perdone, el concepto de enfermedad para la alopatía es siempre que hay una lesión, es lo que llama enfermedad, síntomas objetivos. Y los síntomas subjetivos, pues no les hace mucho caso. Apenas ahora ya está hablando de ¿cómo? De la somatización de de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, Mm, bueno, ya estábamos viendo, estoy repitiendo lo mismo. Hay también falsas enfermedades crónicas. Son las que se exponen constantemente por falta de higiene e influencias patológicas evitables debido al uso prolongado de alimentos y bebidas perjudiciales. Exceso de privaciones de todo tipo que minan la salud, residencia en lugares malsanos, vivir en sótanos, talleres húmedos, atmósferas confinadas, insuficiencia de aire libre o ejercicio, excesos físicos y mentales, inquietudes y preocupaciones constantes. Entonces, también hay que distinguir cuando el paciente está manifestando manifestando la enfermedad crónica, o sea que ya no es que estaba latente, pero ya se está desarrollando, o simplemente es el ambiente donde vive, el hábitat, lo que le está perjudicando. ¿Qué se hacen estas enfermedades falsas crónicas? Pues tratar de que cambie de ambiente. Dices, es que la humedad le hace daño. Pues mejore su casa, quítele lo húmedo, o si vive en un pantano, váyase a vivir a otro lado, o váyase a vivir, pero no todos lo pueden hacer. Pero entonces, esas son las falsas enfermedades crónicas. Hablamos también de la estigmatización, agudización de una afección crónica, lo que les decía, muchas veces, dice, como la angina, una metorragia, una crisis ulcerosa, muchas veces son agudizaciones de la enfermedad crónica. Dice, tiende a repetirse a pesar de dar un remedio que necesita durante la crisis. La enfermedad cede a la medicación, pero no con rapidez. Después vuelve la enfermedad, pero no es eficaz dar el mismo remedio. Esto sucede porque se van los síntomas de la enfermedad, síntomas porque se ven, o sea, ahí me equivoqué, es porque se ven los síntomas de la enfermedad y los síntomas locales y generales. O sea, nos estamos basando en algunos, en síntomas que no son la causa, ¿sí? Si el remedio no es el mismo porque hay otro elemento en juego, y esto es lo que llevó a Hahnemann a dedicar 12 años de su vida llamándole miasma crónico. No es el germen el causante de la enfermedad, lo que le atribuyen los alópatas. El órgano, por ejemplo, la amígdala, más afectada sería la parte menos resistente, ya enferma de gérmenes, o sea, de los gérmenes. Se encuentran un medio óptimo para vivir y agregan sus manifestaciones particulares a las del terreno enfermo. O sea que recordemos que si el sistema inmunológico está al 100%, puede llegar 50 zancudos con dengue y picarnos y no nos vamos a enfermar. Pero si nuestro sistema inmunológico está debilitado, entonces un solo zancudito que nos pique nos va a hacer que nos enfermemos. O si el sistema inmunológico está debilitado, alguno de los órganos también se va a debilitar y va a manifestar una reacción. ¿Sí? Entonces, no es que el hígado esté enfermo, no es que los riñones estén enfermos, sino que son los más vulnerables. ¿Por qué? Ya se ha comprobado que las emociones tienen mucho que ver con los órganos. Una persona muy iracunda tiende a lastimar el hígado. Una persona muy triste tiende a perjudicar los riñones. Una persona que es muy preocupona tiende a perjudicar los pulmones, ¿sí? Entonces, imagínense, el sistema inmunológico bajo y una emoción que constantemente está afectando a la persona, pues su órgano más débil va a ser de acuerdo a sus emociones también. Dice, lo importante es ver que los gérmenes solo pueden afectar si el terreno o el terreno ya está o enfermo, ¿no? Si el sistema inmunológico está bajo y el órgano
está ya vulnerable. El terreno enfermo es el campo de lucha o vía de eliminación de toxinas o productos catabólicos. Se produce una crisis aguda de una enfermedad crónica porque es la forma en cómo el organismo lleva a cabo su estigmatización. O sea, a mí no me gusta esa palabra de estigmatización. Yo la veo más como exoneración, que el órgano quiere exonerar lo que le está haciendo daño, que el cuerpo entero quiere exonerar lo que le hace daño. Y eso llamamos síntomas. El proceso de exonerar es el sintomático a través de los síntomas. Y entonces vemos que la enfermedad no es el síntoma. Los médicos ven los síntomas como si fuera la enfermedad. Nosotros vemos los síntomas como la reacción del cuerpo para exonerar, aunque muchos le llamen para estigmatizar. Acuérdense que la palabra en el diccionario es muy diferente al concepto que estamos manejando en homeopatía. Yo no sé por qué le pusieron ese concepto. Ahora, vamos a ver lo que son las enfermedades crónicas. Son al comienzo insignificantes y a menudo casi imperceptibles y poco a poco se van apoderando del organismo vivo, desarreglándolo dinámicamente. La energía vital en su impotencia para extinguirlas, hablemos de energía vital manifestándose como el sistema inmunológico, ¿verdad? Se ve obligada a permitir el desarrollo de estas enfermedades y su desarreglo no hace más que aumentarlas hasta la destrucción final del organismo. Aquí, fíjense cómo dice, no hace más que aumentarlas hasta la destrucción final del organismo. Quiere decir que el miasma crónico pasa por diferentes etapas. Es un proceso de evolución del principio de la enfermedad crónica hasta su destrucción. Y va a pasar entonces por la SORA, luego va a pasar por la psicosis o la sífilis. Vamos a ver. También tenemos enfermedades iatrogénicas, por eso nos está costando mucho trabajo a los homeópatas en la actualidad curar a los pacientes, restaurar la salud de los pacientes. Dice, encara Hahnemann las malas prácticas de su época en el terreno de la alopatía, criticando su nefasta terapéutica. Si se fijan, él criticó a los médicos de su época, no está criticando a los de ahora, ya son muy diferentes. Dice, medicamentos sintéticos, quimioterapia moderna y la hipertrofia industrializada, o sea, farmacéutica mundial, con su aparato propagandístico, han inundado la mente de los médicos y el cuerpo de los pacientes. Iatrogenia quiere decir que el mal que el médico produce o puede producir en su condición de tal. Entre las enfermedades crónicas debemos incluir aquellas producidas artificialmente por tratamientos alopáticos, intoxicaciones violentas, medicamentosis a dosis elevadas. Si se fijan, cuando vemos la tasa de mortalidad, tenemos infarto al miocardio, luego cáncer y luego enfermedades iatrogénicas. Pero como la gente no sabe lo que es eso, pues esas enfermedades iatrogénicas son producto de la negligencia del automedicamento y de la exageración en algunos medicamentos o medicamentos que se ha descubierto que ya ahora son obsoletos o que hacen más daño que beneficio. Todos estos medios debilitan despiadadamente la fuerza vital. Esta necesita literalmente revolucionar el organismo para establecer el equilibrio de manera inicial en un plano funcional y luego en un plano lesional. La curación más rápida y más segura será obtenida por los medicamentos cuya acción dinámica provocará la reabsorción. ¿Sí? O sea, en este caso, la homeopatía está ayudando a que todas esas sustancias, esas intoxicaciones, las exonere. O sea, es como desintoxicar al paciente que nos llega muy medicado. El paciente nos llega muy medicado y a la hora que tomamos todos sus síntomas para hacer la repertorización, hay una confusión total. Entonces, es cuando utilizamos medicamentos desintoxicantes, detox, algunos le llaman, ¿sí?
¿Cuáles son? Puede ser sulfur, puede ser teocrium, hay muchos que podemos utilizar. ¿Para qué? Para que el organismo quite esos síntomas que son producto de los medicamentos que tomó el paciente y entonces nos va a dejar los medicamentos, los síntomas que son realmente de la enfermedad. ¿Sí? Pues algunos ejemplos de enfermedades iatrogénicas, pues por corticosteroides, bueno, tiacídicos, iatrogénicas endócrinas, ya ven que a las niñas luego cuando hay una irregularidad en sus periodos, luego le dan hormonas o le dan anticonceptivos y los empiezan a medicar, ¿no? O el uso exagerado de medicamentos, el ácido acetil salicílico, o sea, paracetamol y todas esas cosas, ¿no? O sea, que para cualquier cosita, hasta las mamás que hay, bañan al niño y le dan su tempra para que no se vaya a enfermar. ¿Quién les dijo que es preventivo? ¿Ya? Entonces, todo eso va dañando los riñones. Tuve dos pacientitos niños que venían muy mal de los riñones porque desde chiquitos los bañaba y les daban su paracetamol o su tempra para que no se vayan a enfermar. Entonces, ya a la larga los perjudicaron. Ay, ¿qué pasó? Me sacó. Uy, ¿qué hice? Bueno, dejen. Me voy a salir y volvemos a empezar, ¿les parece? Para no perdernos. Ok, nos Ok, manda el link, ¿verdad? les mando otra vez el link. Ok, Porque gracias. luego para no perderme. Ahorita nos vemos.